En Radio Sefarad, la entrevista. Es un placer recibir en Radio Sefarad a Germán Corcho. Bienvenido. Buenas tardes. Germán llega desde Plasencia. Sí. Es médico, Sí. pero tiene una afición que ha decidido compartir con todos, puesto que tiene una página web que nos habla de la heráldica de Plasencia. Sí, es una página dedicada a escudos, lo que es la heráldica, pero también a todos los símbolos que se estudian en la heráldica, como símbolos religiosos, los escudos de los obispos, de los cardenales, otros símbolos religiosos de las órdenes religiosas, de las cofradías, símbolos judíos, en este caso, que son lo que parece que a ustedes les interesa. Un poquito. Pues todo eso lo intento poner en una página que está todavía por completar. Tengo hecho aproximadamente el 60-70% de la página. Ahí hay unos 1.200 escudos ya puestos. Me quedan otros 700 o 800, o sea que Plasencia tiene una gran tradición de nobleza, de heráldica, de simbología, y espero completarla quizás este año o el que viene, porque es una labor muy laboriosa, valga la redundancia. Sí, pero que le satisface mucho, ¿no? Pues sí, yo he trabajado en cuidados intensivos como médico y necesitaba algo más relajante. Estos años que estoy jubilado, pues los estoy dedicando en parte a estos. Me está dando mucho trabajo, mucho trabajo. Bueno, pero es un trabajo que muchas personas agradecen. En este caso, desde Radio Sefarad le agradecemos su atención a esa plasmación de lo judío que se ve en las calles de Plasencia. Cuéntenos qué ha podido encontrar y qué podemos hallar en su página web. Plasencia tenía una judería de las más potentes y ricas de esa zona, junto con Hervás, en Cáceres también, en Mérida, pero en Plasencia quizá estaba el núcleo más poderoso en sentido cultural y económico, y yo quería reflejarlo pues como un pequeño homenaje. Al fin y al cabo, esta gente eran placentinos como yo. Fueron expulsados por el decreto que todos conocemos en 1492 por los Reyes Católicos, pero dejaron huella en Plasencia, huella en construcciones, en la forma de las casas. Lamentablemente de la judería no queda nada, quedan algunos restos. En lo que hoy es el parador de turismo se conservan ruinas de la entrada de la sinagoga primitiva, que hay unas escaleras que bajan a lo que era la sinagoga, y hay un número de escaleras, de peldaños, que tienen una simbología. Seguramente ustedes las conocerán mejor que yo. ¿Cuántas sinagogas había en Plasencia? En Plasencia hubo una, en la antigua. Esa zona fue expropiada por los condes de Plasencia y echaron de allí a los judíos y los llevaron. Bueno, ellos también se fueron porque entonces había una cierta convivencia pacífica con el mundo y la cultura cristiana, y fueron a una zona cercana. Son lo que ahora conocemos en Plasencia por la calle Trujillo, la plazuela de Ansano, parte en la Plaza Mayor. En esas zonas se ha puesto, con buen criterio a mi juicio, por parte del ayuntamiento, pues unas placas en el suelo con los nombres de los judíos que ocupaban cada una de esas casas. Se conservan unas 25 propiedades que se saben por los archivos municipales a quién pertenecían, y hay 25 placas diseminadas por esas calles, con nombres claramente judíos: Abraham, Yusef, Moisés. Todo eso lo he reflejado en la página. Están fotografiadas todas y cada una de las placas. Tienen el nombre de los propietarios, sí, y a su izquierda pues un símbolo bien hebraico como es la menorá. Creo que formaba parte de un merecido homenaje, ¿no? Esta gente fue expulsada de una manera que hoy vemos pues de una manera terrorífica, ¿no? No tan terrorífica como en otros países hemos visto, ¿no? O sea, no estoy hablando de comparativas con el Holocausto o cosas así, pero sí de una persecución en la que tuvieron que renunciar para poder sobrevivir pues a su religión, a su cultura, y eran tan placentinos como yo, y por eso los he puesto ahí. Pues se lo agradecemos mucho. Además que la página web podemos ver exactamente la reproducción de estas placas de las que nos habla, por ejemplo, las de la casa de Judá Alegre y Samuel Alegre de 1492
85, muy próxima a la expulsión, la fecha. Sí. Levi Alegre, Jacob Lozano, también su hermano o su familiar Abraham, Isai Pachén, Isai de Oropesa, Jarucho, no sé si Cohen, por ejemplo, Abraham Cohen. Ese es bien conocido, ¿no? Había por ahí un tal Leonard Cohen que a los que les guste la música pues les traerá resonancias de ese cantante canadiense, ¿no? Sí. Que también era de familia y de ascendencia judía, judía, era ¿no? judío. Le he interrumpido antes, Germán, cuando nos hablaba de esa presencia judía que se podía, de la que quedan pocos vestigios físicos, como nos decía, la escalera esta que baja, sí. Que era la de la antigua sinagoga, que está en el parador. Se puede ver todavía, sí. ¿Y hay alguna otra cosa aparte de estas placas? Pues, el cementerio judío se mal conserva. Hubo un intento por parte del ayuntamiento de ponerlo en valor. Se ha cercado con una valla que está medio rota y se conservan unas 20 y tantas tumbas antropomórficas, porque entonces la costumbre judía era enterrarlos en piedra, cubrían con una losa y tienen esa forma que orientada en una posición determinada hacia el levante, creo recordar. Sí, y tiene esa forma así, como una silueta humana, ¿no? Se conservan unas 20 y algo tumbas. Como están a las afueras, han sido vandalizadas. Bueno, desde tiempos inmemoriales allí no quedaron restos. Hay que recordar que el cementerio judío fue vendido por un judío aldeán de la catedral. Vendido, pues se imagina uno en qué circunstancias. Poco antes de la expulsión, los judíos tuvieron que deshacerse, malvender sus propiedades. Entre ellas vendieron el cementerio donde estaban sus antepasados. Imagino que con la petición de que se conservaran, ¿no? No. La petición era para usarlo y explotarlo. Se usaron las losas para construir y se usó aquello pues para pastizal y como terreno baldío del ayuntamiento. Eran otros tiempos. Sí. Otros tiempos que ahora parece que ya no deben de volver, ¿no? Bueno, hubo lugares en los que sí se protegió de alguna manera los cementerios después de la expulsión de los judíos, pero en Plasencia no, lo que nos cuentan, y no es que fuera una zona especialmente antisemítica. Es verdad que hubo parte de la judería fue cercada como un gueto. Uh-huh. En el año 1412. De 1412 a 1419 hay unas leyes, las leyes de Aillón, que están promulgadas por la realeza por las presiones de algunos poderes económicos y poderes religiosos fundamentalmente, entre ellos un canonizado San Vicente Ferrer, que hoy día yo creo que no lo canonizarían. No. Ese llegó a decir, madre de Dios, ¿cómo se podían decir esas cosas? Llegó a decir que los judíos menstruaban y tenían rabo. O sea, era gente de una mentalidad que hoy nos sorprende, ¿no? Bueno, gente de esa consiguió que los judíos se les apartara y se hicieran unas leyes, las primeras leyes antisemitas que hay en España, ¿no? Se les obligó a tener una vestimenta especial con una placa roja, ¿no? Uh-huh. Que les significaba como judío, ¿no? Eso luego ha tenido resonancias bastante peores hace unos años, ¿no? Todos los tenemos en mente. Hace poco se ha visto en Madrid una exposición terrible, Auschwitz, que yo vi con gusto, ¿no? Con disgusto. Sí, que la vio, sí, que la vio porque es casi un deber, ¿no? De humanidad, sí. ¿No? Hombre, yo he visitado el campo de Dachau y hay que ver esas cosas. Esto es un pequeño homenaje a esa gente que no sufrió tanto, naturalmente. Muchos de ellos volvieron a Plasencia, fueron hacia Portugal, claro. Cuando fueron expulsados. En Portugal esperaban otras cosas, no se les recibió, no consiguieron situarse, y muchos volvieron y se hicieron conversos, de una manera o disimulada o real, porque si no, no había manera de recuperar sus propiedades y de sobrevivir. Germán, ¿y se conoce los apellidos o los nombres de de estas familias que retornaron? Sí. Hay varios apellidos.
varios apellidos derivados y parecidos a eso, pero son apellidos comunes, ¿no? Los judíos adoptaban apellidos que no pudieran significarles como judíos, aunque a veces adoptaban apellidos de santos, ¿no? Pues hombre, hay Gutiérrez, que hoy un Gutiérrez pues parece un apellido muy castellano. Muchos judíos adoptaron apellidos de ese estilo. Algunos sí se sabe, en Plasencia concretamente, las familias que se manifestaron como conversos. No recuerdo ahora el nombre, uno de ellos era médico, que tuvo cierto prestigio en esa época en Plasencia, y era un médico converso, pero que él siguió practicando la religión judía de forma oculta, ¿no? De esos hay varios casos. Algunos se convirtieron pues más o menos de buena fe, porque la gente pues es así, a veces piensas de una manera, luego cambias de pensar, y más si las presiones son tantas que te quedas sin casa, sin hijos y sin familia. Y sin hogar, claro, y sin país. Claro. Germán, háganos recomendaciones para los oyentes que quieran visitar Plasencia. Bueno, la primera recomendación es que visiten mi página. Bueno. Pues eso le iba a decir, que conozcan Plasencia, visiten primero su página y una vez en Plasencia, ¿qué recorrido? La página es escudosdeplasencia.com, muy fácil de recordar. Ahí verán todos los escudos que estoy poniendo de la parte antigua, sobre todo, ¿no? Que es de donde más abundan. Y en Plasencia hay un recorrido turístico muy tipificado, que es la parte antigua, donde está la catedral, una catedral que es el edificio religioso más grande de toda Extremadura, y el edificio que alberga las mejores productos artísticos del siglo de oro, del siglo XVI, ¿no? Uh-huh. Es el arte, el edificio artístico más grande, ya digo, de Extremadura. Hay un retablo de Gregorio Fernández, el imaginero vallisoletano, y ahí hay un retablo que tiene 26 metros de alto y tiene, me parece que son 40 tallas. No hay ningún sitio donde haya tantas tallas de Gregorio Fernández. En Valladolid hay más en los museos, pero no que formaran parte del mismo conjunto. Yo creo que la catedral merece la pena verse. Por cierto, había un obispo judío que tiene un montón de escudos en el claustro. El obispo era Gonzalo de Santamaría, hijo de un converso. Ese procedía de Burgos, cosa curiosa. Llegó a obispo el hijo del padre converso. El obispo se debía de saber la genealogía que él tenía. Algunos judíos, yo cuando estudié en Salamanca tenía un compañero que tenía las tradiciones hebraicas muy arraigadas, practicaba, porque muchos judíos pues hoy día son más agnósticos que practicantes, ¿no? Pero él sí era practicante y se sabía la genealogía. Él decía que desde el tiempo de David o de Salomón, y empezaba a hablar y a relatar hijo de Ben Yusó, Ben Judá, Ben no sé qué, y se sabía un montón remontaba. De nombres, porque se los había contado su padre, que se lo había contado su abuelo, que se lo había contado su bisabuelo. Y yo le decía, pero eso es imposible, ¿cómo te lo sabes? Dice, no, si no son tantos, son 100 y pico nombres. Son 4 o 5 generaciones por siglo, pues en 20 siglos pues son 100 y pico nombres. Este obispo se debía de saber su genealogía y rezaba de una manera muy curiosa. Rezaba y decía, Santa María, Madre de Dios y pariente mía. Y entonces todo el mundo se reía un poco de él. Yo creo que tenía algo de razón, porque él decía que en su ascendencia figuraba por una parte el rey David y por otra parte era de la tribu de Leví, que es de la que procede por una parte San José y por otra la Virgen María en la religión católica. O sea que no debe andar tan descaminado. Bueno, estábamos en lo que hay que visitar. Pero qué gracioso Gonzalo de Santamaría rezando pues sí, así. Pero todavía se recuerda eso. Es un obispo del siglo XIV, entre el XIV y el XV, no me recuerdo exactamente las fechas. Bueno, pues hay que ver en esa zona la catedral, el Palacio Episcopal, el Hospital de Santa María, y hay un entorno que es una plaza preciosa, y desde allí se puede la gente encaminar, se ve la parte antigua, se ve enseguida hacia la zona de Santo Domingo, donde estaba la primitiva sinagoga. Eso ahora es un convento, fue un convento. Para edificar ese convento dedicado a San Vicente Ferrer, cosa curiosa. Paradójico, pues se expulsó a los judíos de allí, ¿no? Ese convento ahora es el Museo de las Cofradías de Semana Santa
y al lado tiene el parador, están anexos, ¿no? El parador de turismo, que es una preciosidad. Solo en el parador hay 90 y tantos escudos, que son los que yo tengo reflejados en esa página. En lo que es la iglesia de Santo Domingo hay otros 80 o 90. En la catedral hay 390 escudos. Entre ellos, pues como unos 10 o 12 que hacen referencia a ese obispo que acabamos de nombrar, al obispo Gonzalo de Santa María, que tenía por escudo una flor de lis en medio del campo, exenta de cualquier otra cosa. La flor de lis simboliza la virginidad, la nobleza. En fin, pues de ese hay un montón de escudos en la parte del claustro que pertenecía a la catedral vieja. En Plasencia tenemos la suerte de tener 2 catedrales, la vieja y la nueva. Una pregunta que me va a disculpar si es muy ingenua. Ya vemos que los conversos sí tenían escudos, pero los judíos me imagino que no, ¿no? No, que yo sepa no. Yo no, tampoco soy un heraldista, no soy ni un genealogista. Soy un médico jubilado. Me dediqué a cuidados intensivos y ahora me dedico a estas cosas. Bueno, y a otras. Los jubilados no tenemos tiempo ya para casi nada, ¿no? Porque hay muchas cosas que hacer. Me he tenido que documentar, leer mucho. Lo que pasa es que soy buen aficionado a la fotografía y con mi modesto equipo de fotografía, bueno, mi mujer dice que no es tan modesto, porque cada vez me gasto más. La verdad es que como vicio la fotografía, pues es barato, como afición puede que sea cara, pero hay vicio más caro. Desde luego las fotografías que hay en su página web son muy bonitas, sí, están muy bien. Yo creo que sí, las he hecho con mucho cuidado. Eso me lleva mucho tiempo. Llevo trabajando más de 1 año y medio en esta página, unas 5 o 6 horas diarias. O sea que... Pues le agradecemos mucho que de ese tiempo haya dedicado bastantes minutos y bastante cariño, por lo que vemos, a esa parte de homenaje a la Plasencia judía. Cuando estaba poniendo las placas en internet, puse de música la banda sonora de la lista de Schindler, que para mí es especialmente llamativa. Soy muy aficionado a la música y la banda sonora de John Williams, interpretada por... El solo de violín es de este violinista judío, Isaac Perlman, cuesta un poco de pronunciar, que hace una interpretación genial de una melodía. John Williams hace unas partituras tremendamente triunfantes, estruendosas, militares, es el de la Guerra de las Galaxias. Aquí hace una partitura tremendamente sentimental, triste. Se le saltan a uno las lágrimas cuando lo oye. Pues... nos ha permitido conocer cómo ha realizado esta parte de interés judío de su página. Invitamos a todos nuestros oyentes a acercarse a ella, a disfrutar del trabajo de Germán Corcho, y le agradecemos muchísimo que haya venido hasta los estudios de Radio Sefarad para contárnoslo. Muchas gracias. Ha sido un placer.